Hola. Also unsere Pläne haben sich ganz leicht geändert. Wir wollten ja von La Paz weiter nach Uyuni und da die Salzwüste anschauen und ganz viele Sachen. Und wir wollten in La Paz noch ganz viel anschauen. Aber die 4000 Höhenmeter haben wir echt zum Schaffen gemacht. Ja, Simona no se sintió muy bien. Nein, also das Atmen war richtig anstrengend. Auch einfach, wenn man über die Stiege gegangen ist. Ich habe voll oft gerade Luft gekriegt, mir ist schwindelig geworden, Kopfschmerzen sowieso die ganze Zeit. Nachher sind noch Magenprobleme dazu gekommen. Und dann entschieden, nein. Mein Körper gibt mir ein Zeichen, es soll einfach nicht sein. Vielleicht auch das mal. Y lo más importante es la salud, así que prefiero dejar de ver Uyuni o otros lugares y la prioridad es en Simona. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Puno. Das ist in Peru, also wir haben gerade die Grenze überquert von Bolivien nach Peru im Bus. Das ist jetzt glaube ich 7 Stunden Busfahrt und dann sind wir in Puno. Und in Puno ist der Lago Titicaca, der größte See in Südamerika. Wir haben ihn schon gesehen, schaut richtig cool aus. Y tienes que comentarles a la gente de Europa que nos ve que últimamente ha habido en las noticias una época de sequía, así que queremos ver en qué estado está el lago Titicaca. Mhm. Also momentan ist ja Trockenzeit und jetzt ist der Lago wie sagt man das auf Deutsch? Der Titicaca-See ziemlich trocken. Also wir haben ja keinen Vergleichswert, aber jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Nos hemos quedado parados porque esto está parando las pistas y hace mucho calor. Simón está muriendo. Estamos a no sé 3.500 metros. ¿Y? ¿Te sientes mal? No puedo respirar. Hemos estado casi todo el tiempo en La Paz. Gestern haben wir uns nochmal gemeldet, weil wir ziemlich schwer angekommen sind. Aber es ist der Ausblick von unserer Unterkunft. Mit Sicht auf den Titicaca-See. Aber dann schauen wir uns jetzt in einer Tour näher an. Wir sind gerade auf dem Hauptplatz von Puno. Und der Hauptplatz heißt nicht gleich wie in Cusco, Plaza de Armas, sondern es schaut auch genau gleich aus. Also da ist ein bisschen kleiner als wie in Cusco, aber die Kathedrale schaut genau gleich aus wie in Cusco. Nos estamos dirigiendo hacia... Al puerto. Vamos a ver una comunidad autóctona, así que vamos a pasar el día con esta familia. Como ha bajado bastante el nivel del lago, Ok, vamos a tomar otro barco, vamos a hacer un poco caminata, ok. luego vamos por aquí. Como nos estabas comentando, todo esto era agua. Todo era esta agua, ¿no? Y todo, donde se ve ese color amarillo, Ajá. esas son las plantas, los juncos. Los juncos. Los juncos se llama totora. Ok. Totora. Entonces, como ha bajado bastante el agua, entonces por eso está muy seco. Ok. Antes salíamos de aquí, es el puerto. También los amigos también han venido aquí. Nosotros ahí. Pero ahora hacemos una caminata allá y de ahí vamos a salir ahora. Hoy vamos a visitar donde yo vivo. Ah, okay, cool. Heute haben wir ganz eine authentische Tour, weil unser Guide wohnt auf einer Insel und der schauen wir uns jetzt an. Estas vías del tren es un tren que conecta desde Puno hasta Cusco y normalmente solamente este tren es para turistas y tiene un costo de $500, así como lo oyen, $500 y puedes ir desde Puno, Arequipa y Cusco. Más o menos ha bajado 1,5 metros a 2 metros más o menos. ¿Y es cada año así? No,
sí, este año ha bajado bastante. Okay. Pero siempre es la temporada de sequía bajo, ¿no? Un poquito baja, no mucho. Oh, pero no tanto. Se mantiene todo ese tiempo agua. El puerto es acá, mira, el puerto era un puerto pequeño, puerto artesanal, es de la comunidad. Como ven, ustedes han bajado bastante de ver el agua. Aquí sí está seco, mira, un poquito más extenso. Aymara. 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 Claro, es Ah, ¿tú quechua. conoces? Donde vamos a llegar a la isla. No, no, no. ¿cómo El estás? quechua y el aymara son diferentes idiomas. Diferente, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes. El saludo es Kamisaraki. Kamisaraki. ¿Sabe qué es la camisa? Kamisaraki. 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 Y la respuesta es, estamos muy bien, se dice Waliki. 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 ¿Cómo se dice? Kamisaraki. Waliki. Sí, sí, recuerda que el quechua y el aymara son totalmente diferentes. El quechua se hablaba más en Cusco y el aymara en regiones como Puno y, si no me equivoco, no sé, Bolivia también. Bolivia. Sí. Ajá. ¿Y acá también vive gente? Viven. Sí. Cuando no hay turismo, ellos se van a pescar. Ajá. Se van a 2-3 días. De estas plantas, que se llaman juncos, se fabrican estas casas. ¿Y estos botes son del mercado? Sieht man bei anderen Booten, ist ein bisschen größer. Das sind die Touristenboote. Aber wir haben da was Authentischeres, ich mal sagen. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viele Leute wirklich auf so kleinen Inseln und in so kleinen Häuschen wohnen. Das sind echt total viele. Also ich muss nicht erwarten. Aber es schaut voll lieb aus. Nos dices que estas son las escuelas, ¿no? Pequeños, de 6, 5 años. Hay 3 escuelas, esa es una de esas. Hay 3 escuelas. Debo reconocer que hace un poco de frío a pesar que hace sol. Ya bueno, estamos a 3.500 metros, algo así. Así es. Así que bueno, es muy interesante. Es la primera vez que vengo a Puno y es muy interesante. Ich glaube, wir schauen jetzt nachher das Haus von Jordion, also von unserem Guide. Und nachher sehen wir, wie die Leute wirklich wohnen. Bin ich schon gespannt. ¿Quieres hablarlo? Jetzt sind wir daheim vom Jordi. Ich werde jetzt mal sein Haus zeigen, wie er wohnt. Mal schauen, was das erzählt. Bienvenido a la isla de los Suros. Muchas gracias. El nombre de la isla es Sumamarca. En este Uros tenemos 120 islas flotantes. Yo donde vivo es aquí, somos 4 familias. Gracias, le agradecemos bastante con mucho corazón. Nosotros casi no recibimos muchos turistas. Muchas gracias. Una pregunta, ¿qué significa Sumamarca? Suma es una ciudad bonito y marca la ciudad, una ciudad bonita. Ah, ok, ciudad bonita. Por ejemplo, mira, allá cómo trae el todo. Así se ve la cultura para rellenar la isla. Ok. Hemos salido acá de Puno y hemos llegado a la isla de los Uros. Este es el lago Titicaca. No va a ser que es Titicaca. Ajá. Lago Titicaca, navegable más alto del mundo.
Estamos a una altura de 3.809 sobre el nivel del mar. Titi significa que es un puma. Jaca es de idioma aymara. En español sería color gris. Puma gris. Puma gris. Ok. Puma, ¿por qué le llamamos puma? El lago tiene forma de un puma. Vamos a voltear la mano. Acá vemos la boca, la oreja, la cola, patas traseras, patas delanteras, y este parece un conejo, un liebre, vizcacha que el puma quiere cazar. Ok, claro, sí se ve. Más o menos, ¿no? El lago Titicaca tiene una extensión de 163 kilómetros largo y 60 kilómetros de ancho. 40% es poblado boliviano y 60% poblado peruano. A veces de broma nosotros decimos Titi para Perú y Caca para Bolivia. En esta parte es un río. Todos los uros está ubicado, tiene 20 a 25 metros de la profundidad. Desde la península Chucuy, toda la península Capa Chica, saliendo de dos penínsulas, como pueden observar allá, es el lago más grande. En el lago grande tenemos una profundidad de 274 metros de profundidad. En el lado Perú tenemos tres islas muy importantes. La isla de los Uros, Amantaní y Taquile. Nosotros hablamos aquí en los Uros la idioma aymara, Amantaní y Taquile hablan el idioma quechua. Tenemos otra isla, Isla Suaz y Soto, casi no está visitada. Por el lado de Bolivia, de repente han visitado la Isla del Sol, la Isla de Luna. ¿Por qué estas dos islas no están visitadas? Porque es más lejos, 6 horas de viaje. En el lago Titicaca tenemos muchas variedades de peces. Por ejemplo, tenemos el carachi. Acá está el pequeño carachi. Es el pez nativo acá en el lago. El carachi. El carachi. Y tiene bastante fósforo, es muy difícil para comer. Tenemos el pez nativo, el carachi, el ispi, la boga, el suchi. Son 4 peces que son nativos acá en el lago. Tenemos más o menos como 45 variedades de aves. Tenemos el gallareta, ese es para consumir. Tenemos flamengos, cormorán, martín pescador, ibis. Ahí tenemos la gallina del lago, ¿no? Es la gallareta, sí. Ah, la gallareta. La gallareta, nosotros criamos aquí, desde pequeño, como pollo. Y flamencos acá también se ve de vez en cuando, son El más... flamengo se ve acá de unos 5 kilómetros, mucho flamengo. Sí, en bus hemos visto bastante. bastante. Sí, eran muy lindos. Antes era todo, todo era el lago. Ajá. No había muchos estos fungos. Ok. Cuando llegaron los españoles, nuestros tatarabuelos se escondieron dentro de los totorales. Sobrevivieron y luego existieron una balsa de totora. Ok. Entonces ahí vivieron, ¿no? Una familia antes tenía 10, 12, hasta 15 hijos una familia. Wow. Muchos hijos. Hoy en día son mucho menos. Menos, ahora tiene 1, 2. Ah, ok, también. Claro. Justo en la escuela recuerdo muy bien que nos decían que el dios Huiracocha había dado este pueblo y que antes, como el Lico era un valle, y que solamente les pidió de que no se acercaran al cerro a tomar el fuego sagrado, y que habían demonios o entidades malignas que convencían a los pobladores a tomar el fuego, y cuando el dios Huiracocha se dio cuenta, lloró, se sintió muy traicionado, y es así como se formó el lago Titicaca. Esa es la mitología que nos enseña. Sí, es la verdad. Gracias. Tenemos también otra cosa, y cómo hemos hecho esta isla. Ok. Para ustedes es muy importante. Esta raíz nosotros solamente aprovechamos en época de lluvia. Por ejemplo, hay 4 meses aquí cae la lluvia. Ok. Enero, febrero, marzo, abril. Después esta raíz viene desde el fondo de la tierra. No se encuentra por aquí. Nosotros tenemos que ir a buscar a unos 7 o 8 kilómetros.
Esta raíz se encuentra unos 200, 150 metros cuadrados. Donde hemos venido el canal, son muy pequeños. Nosotros antiguamente tomamos alcohol puro, coca, para no sentir frío. Ok. Y vamos hasta aquí al lado. El agua es muy helada, entonces para que ellos no se mueran ahogados, por así decirlo, toman alcohol y coca, claro, para no sentir el frío y poder sumergirse. Y esta raíz son 4 bloques. Son 4 bloques. Champa. Ok, se llama quile o champa. Esta es la raíz de la tutora. Bastante raíz, mira. Dos raíces. ¿Ya? Para construir esta isla nosotros demoramos 2 años. Primeramente tenemos que juntar esta raíz. Esta isla tiene 28 bloques en diferentes tamaños. Juntamos aquí, le armamos como un rompecabezas. ¿Ya? En cada bloque le ponemos un tronco de eucalipto y luego le ponemos las cuerdas de soga. Le amarramos, le unimos un solo bloque. Ok. Después, cuando ya está amarrado un solo bloque, le dejamos medio año. De medio año se fija con la raíz, entre raíz se vuelve un solo bloque. Y ponemos la capa de tutor. Una semana de otra posición y otra semana de otra posición. Ok. Luego podemos invitar a la familia al otro lado podemos jugar fútbol, voleibol en la plataforma. ¿Para qué? Para tener que compactar con la raíz y con la tutora. Para que se haga un suelo. Cada 15 días tenemos que aumentar más carpas. Después de ahí, acá está mi persona Jordi, Dina, acá está mi cocina. La cocina, nos cocinamos, tenemos que poner aquí una raíz mojada o una piedra le ponemos. Si le ponemos al suelo, digamos en junio, es todo seco, no hay lluvia ni nada. ¿Qué tal nos cocinamos? En 10 minutos se puede perder toda la isla. Claro. Se quema. Ustedes tienen de repente su carro, han venido en carro, nosotros también tenemos. Es el Lamborghini, este barquito es muy importante para nosotros. Ok. Los niños pueden ir a la escuela. También nosotros podemos ir a pescar, a cazar. Y acá ¿Los no hay. niños van solos con ese Con este pelo, barquito, o sí. Se van van 2 o solos. 3 personas. más o menos. Ok. Y también acá no hay discoteca. No hay nada. Kamisaraki, Señora Rosa. un gusto. Kamisaraki. ¿Ya? Entonces de ahí, después de ahí, en la mañana, para encontrarse cuando se enamoran aquí, en la mañana se van 2 personas a 2 a 3 kilómetros. En la mañana se van y en la tarde regresan 3. Le llamamos el taxi romántico. Acá está todo. Estamos donde la isla, donde estamos ahorita, Sumamarca. Está el puma, el cóndor, el puma, el serpiente. Ahí están los 2 enamorados que se van en un barquito. Acá se pesca con redes. Una señorita que está yendo a su escuela, al colegio. Las mamás que están cocinando aquí. Isla Los Uros, lago Titicaca. Y también tenemos aquí el otro. Siempre creemos aquí en los dioses. Acá vemos el Pachatata, el Padre Sol. Pachatata. Pachatata, el Padre Sol. Tume, barco del Inca. Acá está el Pachamama, el Madre Lago, Madre Tierra. Mira, Concha. Todo hecho a mano. Ven, amigos, siéntase como su casa. Unos 10 a 20 minutos. Aquí en su casa, tome sus fotos. Acá no cobramos las fotos. Ahora vamos a visitar su casa en la calle de la Rosa. Ok, muchas gracias. Pueden vestirse la vestimenta típica. No cobramos nada porque es todo una foto, un recuerdito que ha llegado adentro. ¿Usted vive acá con su familia? Sí. Con mi esposo llego a ir a pescar. A pescar. Ok. Ajá. Retorno a las 11 de la noche. Ok, entonces esta es una casita de 2 personas. Ok. Estamos. ¿Es cómodo?
Ah, y también tienen electricidad. Sí, es panel solar. Con esta. Solar, ok. Antes utilizábamos vela, candelas. Candelas, ok. Sí, a veces muy peligroso. Es peligroso. A veces ahora más que con panel solar, tranquilo. Todo el día se prende, noches, todo. Y es muy sostenible con el solar. Sí, feliz estamos. Ya no hay preocupación. A veces hombre mujer vamos a pescar. Porque yo te digo, voy a ayudar a mis pasajeros, por eso me quedo Entonces comen mucho pescado. antes total la pandemia hemos sufrido bastante comiendo por pescado. Ya no quería. Nos empachamos también, que sale por alergias, mucho pescado. Por comer mucho pescado, Sí. alergias. Lo que pasa es que este pez tiene mucho fósforo, es muy Ajá, fuerte. ok. Entonces, por esa razón, el comerlo diario te crea alergias. Ujú. Nos sufrió bastante en la pandemia, no había turismo ni nada para comer. Por eso comíamos ave y pescado. Ya no queremos Aves. nada. Sí. Ok. Si hubieran visto entrando con yote, si hubieran visto los aves caminando, esas aves salvajes. Mucho complicado tenemos que ir al punto. Pero normalmente pariscan. Paran en la isla. Wow. O sea, dan a luz aquí en la isla. Y cuando se enferman, ¿hay un médico en las islas o toman Hay medicina médico. natural? Hay médico, hay posta médico, pero entra hasta la 1 ya se va a tener Ujú. no es cierto. Ujú. Mira, chaqueta. Karina, sombrero. Ahí hay uno, creo. También se pone este sombrero, hay otro cotora también. Antes usábamos este sombrero y nuestros abuelos, la herencia, siempre llevamos. Esto es interesante. Este es el bombón. ¿Tiene ¿Cómo un se llama? significado algo? Gerson. Gerson, ven, así, para llamar a alguien. Ah, para llamar a alguien. Sí. Sí, Gerson. Claro. Las casadas utilizamos este color, negro, oscuro. Y este es Este para es- las solteras. Para la soltera, inviviente. Todavía no es casada, ya Ah, son sí. casadas. No, todavía no. Ya ves, estaba como soltera. Quítate no, que tienes que quitarte la colita. No. Sí, tienes que quitarte la colita. amor. Dale, comprométete. Ahí está. Listo. Todavía chiquito. Ahí está. Ya, tú también. Ey, ¿qué pasa? Yo también tengo que. A ver, ¿tú? Come trigos, carnes, cualquier cosa, pan. Choca. Hola, Choca. ¿Cómo estás, Choquita? Hay dos. Este Pero- es hembra, aquel es macho. Me sorprende sus patas, son enormes. Sí, para comer un poco más grande va a crecer, va a tener pico amarillo. Estos piquitos aquí sí te va a crecer. ¿Dónde quieres ir? Se ha asustado, Choca. No le gustan mucho las fotos a Choquita. ¿No te gusta? Nos encantó muchísimo estar aquí. Gracias por su amabilidad. Y nada, esperamos que la gente que va a ver este video visiten estas islas, Pumamarca. Y nada, nos vemos en el próximo video. La isla de Jordi.